Hay invitados que le dan alegría a uno. Hay invitados que regocijan el alma de uno. Tener la suerte de tener un invitado de lujo que además sea tu hermano, son cosas que hay que agradecérsela a Papá Dios. El doctor Eduardo Gotro de Win, mi hermanito, es un médico, cirujano torácico, especialista en vías respiratorias, miembro del Instituto Duartiano y ahora miembro y parte de su directiva y de la Academia Dominicana de la Lengua. Le fascina escribir, le fascina la vida, le fascina la gente, un ser humano como mi padre y mi madre los trajeron al mundo y los formaron. Con nosotros esta noche el doctor Eduardo Gotro de Win. Gracias, querida. Wow. Manito, en estos días me regocijé doble cuando me dijiste que estabas participando en un concurso de cuentos y de repente una noche supe que habías ganado la primera mención en ese concurso, un concurso importantísimo por lo que se trataba, por quienes formaban el jurado y por quienes decidieron escribir, donde había una cantidad variopinta, interesante, de participantes. ¿Me puedes explicar? Sí. Hay una ventaja adicional o un agregado adicional a cualquiera de los otros concursos de cuentos, porque fue el primer concurso de cuentos convocado por el PEN de escritores, el PEN República Dominicana, junto con la Fundación Héroes 30 de Mayo. Y precisamente el concurso, la temática del concurso fue escribir sobre el ajusticiamiento del tirano. Era un para cuento, o sea, estamos hablando que no estamos hablando de escribir, se puede escribir, pero tratar de lograr Sí. en el género del cuento, creo que es más difícil, ¿verdad? Entonces, precisamente, el ajusticiamiento de Trujillo, la figura de Trujillo, la dictadura en general, se ha abordado mucho desde el punto de vista ensayístico, desde el punto de vista propiamente histórico y desde el punto de vista novelístico. Exacto, Mucho. exacto. Pero desde el punto de vista de cuentos, son muy pocos los abordajes que han hecho. Entonces, este concurso, La Libertad y sus Precios, era precisamente que todos los participantes escribieran un cuento alrededor del tema y luego el jurado iba a evaluar las obras enviadas y se iban a sacar, como de hecho hicieron, primero, segundo, tercer lugar y la primera mención. Luego se amplió por lo menos a la publicación y se le dio cabida a los primeros 18 cuentos, o sea, los 3 primeros lugares, la primera mención y los demás para completar un volumen de cuentos que salió ya vio la luz el 30 de mayo dentro de la conmemoración del ajusticiamiento del tirano, precisamente Del 64 aniversario en este año, ¿verdad? Exactamente. Dentro de toda la celebración que hubo del ajusticiamiento del tirano, de rememorar la vida, el legado, el sacrificio y el regalo de libertad que nos dieron 21 dominicanos, y además de no dejar que se olvide lo que nos costó librarnos del sátrapa, la dictadura más larga de América, una de las dictaduras más largas del mundo, una de las dictaduras más sanguinarias de todo el continente. Y nosotros, gracias a Dios, nos libramos a ese grupo de valientes, ese grupo de dominicanos que decididamente arriesgó su vida, la mayoría la perdieron, para librarnos de Trujillo
y del entramado que estaba montado en 31 años de un gobierno dictatorial, un gobierno atroz. Wow. ¿De qué trata el cuento? Primero, ¿cómo se llama? ¿Y de qué trata? Y si usted podría, algunos párrafos veo que trajo el libro, podría leernos un párrafo del libro. Mira, como le dieron libertad a uno de abordar diferentes tópicos, o el tópico que uno quisiera, muchos tomaron parte de los mismos héroes que ajusticiaron a Trujillo, la mayoría. Yo me fui a otra cara. Yo me fui a la historia ficcionada de dos hermanas que vivieron el final de la dictadura, que eran miembros de una familia de clase media alta y cuyo abuelo era precisamente trujillista, era admirador de Trujillo. Y en el cuento yo narro, valga la redundancia, la transición que esa familia pasa y cómo la vida y las mismas consecuencias del tiranicidio separó la trayectoria de esas dos hermanas. Wow. A mí me preocupa un tópico de la dictadura y también lo estoy trabajando en los 12 años. La parte de la población que, aunque estuviera envuelta en los regímenes, en la era de Trujillo o en los 12 años de Balaguer, pero que realmente no tuvieron una participación negativa en ambas, que no le hicieron daño a nadie, que simplemente simpatizaban por X o por R, pero que también les cambió la vida. En el caso del cuento, como una de las hermanas cambia por completo su visión y la otra se adapta a los cambios, pero sin hacer ese gran paso que esperábamos y que se enarbola mucho, que gran parte de la población dominicana lo hizo, pero en la realidad no fue así. ¿Por qué? Tú sabes, soy un diletante de la historia. Tú sabes que a mí me gusta estudiar la historia. Si realmente se hubiera decapitado la tiranía con el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo y enterrado los despojos del dictador el 2 de junio de ese año, no hubiera seguido los Trujillos gobernando hasta final de año, casi hasta septiembre, no hubiera quedado Balaguer en el poder. Y además, si uno analiza la actuación del mismo triunvirato, el triunvirato y parte de los gobiernos interinos que sucedieron tuvieron actitudes dictatoriales. Claro que sí. Pero no solamente eso. Después del interín, después del interreno, del efímero gobierno de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, un gobierno abierto, democrático, un gobierno realmente civilista, que abortado. fue cercenado totalmente, Exacto. precisamente por eso. Volvemos a lo mismo. Y volvemos a ese giro y duramos 12 años de nuevo en un gobierno semidictatorial, un gobierno precisamente en el cual se entronizó los mismos sectores que estuvieron gobernando durante la dictadura de Trujillo. Entonces, ese sector de clase, algunos que simplemente se cambiaron el saco, o el color, ni siquiera se quitaron la corbata corbata ni la camisa. Entonces, eso es un fenómeno
desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista económico, que hay que analizarlo en toda su extensión. Y Muy precisamente interesante. uno de los objetivos de estas narrativas es que las nuevas generaciones que no les gusta leer textos amplios, textos largos, que puedan abocarse a leer en un cuento cómo era la dictadura. En el caso del cuento mío, yo dibujo los últimos coletazos de la dictadura, los eventos que sucedieron, incluso retrato los paleros de Balá, retrato del triunvirato, retrato la persecución de los trujillistas, retrato incluso todos esos cambios políticos, la ida de Manolo a la montaña, el fallecimiento de Manolo. Y precisamente yo hago esa sobrevista, ese survey a la situación imperante y de cómo una parte de la población se adaptó a esos cambios, porque realmente hay que sobrevivir. Exactamente. Wow. ¿Dónde se consigue el libro, doctor? El libro se consigue escribiendo al PEN de escritores, se consigue por internet, en Facebook. Usted pone, de hecho, usted pone La Libertad y su precio. La misma Fundación Héroes 30 de Mayo está colaborando porque ellos patrocinaron el evento, patrocinaron el concurso y ellos son el principal soporte de esta obra, y ellos tienen interés precisamente que esto llegue a la población dominicana. Nosotros tenemos, los escritores que participamos aquí, tenemos el interés particular en los adolescentes, en los jóvenes, en esas generaciones. Que a veces dicen que Trujillo vuelve, Trujillo, que Porque sé yo llevan qué. 2 generaciones, Taina. Así mismo es. Dos Increíble. generaciones completas Es cierto. que no vivieron la dictadura. Wow. De hecho, yo mismo, yo nací después Claro que sí. de Así mismo es. el fallecimiento, del ajusticiamiento de Trujillo. Wow. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el Instituto Duartiano. ¿Qué se hace en el Instituto Duartiano? ¿Para qué sirve el Instituto Duartiano? La Academia Dominicana de la Lengua. ¿De qué hablamos? Tantos dominicanos pueden vivir de espalda a dos instituciones claves en la vida nacional como esta. Las hablaremos, las veremos, las descubriremos después de la pausa con el doctor Eduardo Gotro de Win. Conversamos con el doctor Eduardo Gotro de Win, mi hermano, sí, mi hermanito. Decíamos en la presentación que es cirujano torácico, especialista de vías respiratorias, es un escudriñador de la historia, es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Duartiano, del cual en este momento además forma parte de su directiva. ¿Qué son de estas dos instituciones? Doctor, con cualquiera de las dos que usted quiera comenzar, nos gustaría que las personas que nos están viendo sepan qué son y en qué pueden beneficiar a la población en general. Mira, ambas son instituciones civiles o de la sociedad civil que tienen una tradición inserta en la evolución y en la historia de en la historia de Hispanoamérica, como es la Academia de la Lengua, porque la Academia Dominicana de la Lengua
es filial aquí en República Dominicana de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española. Exacto. La Real Academia de la Lengua Española, su función es regir, evaluar y velar por la lengua española como tal y avanzar, empujar los avances, el estudio de la lengua, del lenguaje y de los cambios a través del tiempo que la lengua y el lenguaje experimentan. Es la encargada de realizar los diccionarios. Por lo tanto, dicta las normas de el buen uso de la lengua y del lenguaje. Esa es la academia, la Real Academia de la Lengua. La Academia Dominicana de la Lengua, es su correspondiente aquí en República Dominicana, agrupa estudiosos de la lengua y del lenguaje, muchos de ellos filólogos, escritores, investigadores de la lengua y del lenguaje, y personas que, como yo, usamos y queremos cada vez mejor usar la lengua y el lenguaje para el desarrollo del pensamiento y el desarrollo, por decirlo así, integral del ser humano. Exacto. Nosotros estamos hechos de palabras. El ser humano es eminentemente simbólico, etéreo. Nosotros creemos y le damos mucha importancia a lo material, pero realmente nosotros somos más simbólicos que materiales. Somos más abstractos que tangibles. ¿Por qué? Todo lo que realmente nos importa es intangible. Así es. El amor, el odio, el miedo, el valor, Así es. el deseo de vivir, el placer. Entonces, la lengua y el lenguaje se inscriben dentro de ese renglón de lo intangible, pero es a través del cual el ser humano precisamente se pudo distinguir del resto de los animales y desarrolló su intelecto. Sin lengua no hay pensamiento. Así es. Entonces, es la base del pensamiento. Y todo el que quiera desarrollar su pensamiento y ser mejor persona, tiene obligatoriamente que desarrollarse a través de la lengua y del lenguaje. Así es. La lengua es el idioma. El lenguaje es la lengua aplicada. Ahora mismo estamos usando una forma de lengua que es el lenguaje. Así es. En este caso, estamos usando un lenguaje coloquial, pero enaltecido, porque yo estoy aquí actuando como un escritor. Exacto. Cuando yo doy clases frente a los estudiantes, frente a los cursantes de los posgrados, yo estoy usando un lenguaje técnico médico. Cuando me comunico con un paciente, estoy hablando en un lenguaje médico, pero que tengo que disminuirlo para que el paciente me entienda. A la vez, cuando estoy leyendo un cuento, escribiendo una novela, una poesía, uso técnicas, uso giros desde el punto de vista literario, y es otra forma de la lengua, que es un lenguaje literario, un lenguaje embellecido, estético. Bien, eso es lo que hace la Academia de la Lengua, velar por el buen sostenimiento, por el buen uso de la lengua, dar recomendaciones y además incentiva a través de actividades del estudio de la literatura, de la poesía en específico, de la narrativa, del ensayo, a que el dominicano que se acerca a la Academia de la Lengua se beneficie de esa manera. Además, apoya como consultante, porque es una entidad que es consultante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Cultura, y apoya las iniciativas a través del arte, a través del arte de la palabra, todo lo que tiene que ver con el cultor, con el culto, con el desarrollo del espíritu. Y en eso su director, el Bruno Rosario Candelier, no se pierde. Está claro de que hay una connotación importantísima de la lengua y del lenguaje con lo espiritual. Wow. Y eso nos enaltece. Por su lado, el Instituto Duartiano
es la institución que vela por la difuminación, por la preservación del pensamiento de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, que precisamente podemos ligar una cosa con la otra, era un cultor de la lengua, escribía poesía y era un hombre de pensamiento. Porque si algo tenía Juan Pablo Duarte, era que un hombre de ideales. Uno de los libertadores de América, que además de ser hombre de acción, y por eso logró la independencia, creó todo un entramado de desarrollo del pensamiento a través del arte para demostrarle, para convencer a los dominicanos que podían ser libres. Usó el teatro, usó la poesía, usó la música para llevar el mensaje de libertad y para que el dominicano entendiera que tenía que luchar por su libertad. Entonces el Instituto Duartiano cumple con la tarea enaltecida de no dejar que se olvide el legado de Juan Pablo Duarte, de toda la familia Duarte y Díez y de todos los trinitarios que junto a Juan Pablo Duarte mantuvieron el ideal de libertad, lucharon por él y nos legaron la libertad hasta el día de hoy. Entonces el Instituto Duartiano, a la luz del pensamiento de Juan Pablo Duarte, se encarga de difuminar eso, se encarga de empujar, de enaltecer todas las acciones que tengan que ver con los símbolos patrios, con el cuidado, la imagen de la patria, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, para que como veedora a nivel civil, el gobierno, los organismos estatales cumplan con eso. Por eso es que últimamente el Instituto Duartiano ha tenido que empoderarse, porque en esta situación precisamente en la que estamos, si no aplicamos los lineamientos, los ideales duartianos, si no cumplimos con la Constitución y con las leyes, no respetamos la soberanía. Y me encanta la palabra soberanía, porque la gente no sabe el alcance de lo que es la soberanía. Hay soberanía social, hay soberanía lingüística, hay soberanía política, hay soberanía económica, hay soberanía migratoria, hay soberanía territorial, hay soberanía diplomática. Y precisamente nosotros tenemos como Estado, el Estado dominicano está muy atrás en soberanía diplomática. La soberanía territorial, ¿cuántos territorios nosotros le hemos cedido a Haití? ¿Por las buenas o por las malas? Cuando usted analiza de la primera frontera original a la frontera actual, hemos perdido mucho territorio. Cuando dejamos que una horda de haitianos, de ciudadanos de otra nación, entren como perros por su casa. El refrán es Pedro por su casa, pero a mí me gusta cambiarlo, quizás usando la ficción. Entran y vulneran nuestra soberanía de salud, nuestra soberanía educativa, desplazando a los dominicanos en los planteles, la soberanía laboral, haciendo la suplantación de los dominicanos en los puestos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos mucha deuda con el ideal duartiano, con el cumplimiento de la Constitución, con el cumplimiento de las leyes, la ley laboral, la proporción 80-20, que deben haber 80 dominicanos y como mucho 20 extranjeros en los puestos laborales a nivel de toda la geografía nacional, a nivel de cualquier institución o de cualquier tipo de trabajo, empresa, factoría, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendamos el concepto de soberanía, y eso es lo que me gusta del Instituto Duartiano, que el Instituto Duartiano vela por eso, por salvaguardar eso, y de una forma activa, una veeduría que comenzó con Juan Pablo Duarte, que llegó a su
punto máximo en una mujer como su hermana, Rosa Protomante Duarte Díez, que para mí fue el ejemplo de lo que es veeduría. Si hay una dominicana que fue veedora de la libertad, de la democracia, del buen trato a los dominicanos y de las soberanías todas, fue Rosa Protomarte Duarte Díez, porque luego de fallecido su hermano en 1876, ella siguió luchando hasta su muerte en 1888. Y fue la última de los Duarte Díez que tuvo ese papel activo. Activo y combativo, porque era una mujer completamente combativa. Era una mujer política a cabalidad. Y eso es lo que me gusta del Instituto Duartiano, que uno puede estudiar la familia de Duarte Díez, la figura de Juan Pablo Duarte, el legado, la obra y el aporte de los otros de la familia y además de los trinitarios. El Instituto Duartiano tiene una incidencia incluso ahora mayor que lo que tiene en Cuba el Instituto de José Martí. De Martí. Y ahora mismo, lo puedo decir a boca llena, está cumpliendo una labor mucho mejor que el Instituto Bolivariano en Venezuela y en los países bolivarianos, porque con la crisis y con la crisis de valores, con la vulnerabilidad a los derechos de la población, con prácticamente el gobierno de fuerza que hay en Venezuela y también con el fallo de la democracia en Colombia, el Instituto Bolivariano, que yo lo admiraba mucho, tú sabes que yo viví, me formé en Venezuela y ahí bebí esa fuente. Y yo viví orgulloso del Instituto Bolivariano, que preserva el ideal de Bolívar, del libertador Simón Bolívar, otro gigante a nivel mundial y el más grande de todos los libertadores de América. Pero hoy en día, lamentablemente, los que tienen que preservar su legado están traicionando el ideal bolivariano. Pues podemos decir que de los tres, el Instituto Duartiano es el que mantiene ahora mismo la voz cantante y es ahora mismo el de mayor salud en cuanto a su labor, su trabajo y velar por la democracia, la soberanía y el respeto a la independencia, a las leyes y a la Constitución. Habla con pasión. Así es él. Síganlo, que aprenderá muchas cosas. El doctor Eduardo Gotro de Win, mi hermanito más pequeño que yo, con muchísimo orgullo. Doquiera que estén mis padres, sé que se deben sentir muy felices cada vez que lo escuchan hablar. Gracias.